Vamos a empezar, ya somos bastantes. Vamos prendiendo cámara, vamos entrando en clase. Hay que te estoy viendo, Joel, contarte que lo que me mandaste no abre, ¿sabes? El archivo que me Ah, mandaste no ok, abre. después se lo reenvío. Bueno, Ahí te lo digo, paso, ahí lo reviso y se lo reenvío. dale, toma nota porque después viste que nos pasa el tiempo y no nos acordamos. Así que toma nota de que acordate, no abre el archivo. Bueno, vamos, Brenda, Tiago, Ayrton. Hola, Brisa, ¿cómo te va? Hola, ¿todo bien? Bien. Yo, profe, no tengo cámara porque no tengo la mitad del teléfono. Porque un compañero que está acá presente me lo tiró al agua. Mirá, ¿se puede saber qué compañero tan simpático te tiró al agua? ¿El celular? Un tal Martín Avendaño. Ah, mirá. No, tampoco fue así, tampoco fue así. Ah, bueno, hay polémica temprano. Hay Dale, polémica. Martín, admitilo. Yo no, no fue así como le dice él. Vamos a Por ver. la culpa de Martín me falta la mitad del teléfono. No, yo apoyé la mano y estaba su celular ahí. Mire usted. Lo deja en cualquier lado al final, bueno, ¿qué pasa con el No, celular? estaba Sí, dentro de la mochila el teléfono. Y había una botella y apretó y destapó la botella y mojó todo. Yo apoyé la mano y su mochila estaba ahí. Entonces, yo no puedo mover la mano del lugar. Hermano poderoso tiene Martín, ¿eh? Polémicas, polémicas. Bueno, vamos a arrancar. La última clase veo que tenemos caras nuevas, por suerte. La última clase estuvimos charlando todo el tema de las primeras civilizaciones, hicimos como una suerte de pequeño repaso general. Había quedado la actividad colgada respecto al tema de la escritura, la cual algunos de ustedes la fueron haciendo, había que hacerla, digamos. No, voy viendo cómo van chateando entre ustedes. Y nada, bueno, en fin. Bueno, decía, arrancamos entonces el tema, en la clase pasada arrancamos el tema de escritura, lo pusimos en el lugar de la importancia de la creación de la escritura
y de cuál había sido el origen, o cuál en todo caso había sido, o desde qué necesidad se había creado esa escritura. Y decíamos que desde qué lugar, Iván, se había creado, desde qué requerimiento, desde qué necesidad había nacido la escritura. No fue por los intercambios, así como el comercio, empezó por el comercio. Bien, es decir, decíamos que a partir de la necesidad de dejar De anotar asentado, los, no me sale, lo que querían transportar o lo que estaban vendiendo. y de dejar asentado, dejar un registro de diferentes tipos de relaciones comerciales, ¿no es cierto? O sea, de intercambios, pero poder dejarlos o hacer o tener un registro de manera tal que ese registro no generara, no sé, una suerte de conflicto posterior, es decir, entonces esa posibilidad de tener un registro, de que hubiese un registro, da como resultado, esa necesidad da como resultado la creación de la escritura que por supuesto luego va a tener otro tipo de usos también, obviamente, ¿no es cierto? Pero que inicialmente surge como una necesidad, un requerimiento a partir de la cuestión comercial. Bueno, a partir entonces de esa escritura, que habíamos dicho también, Bruno, que ¿dónde se originaba esa escritura? En lo original los sumerios. Los sumerios, muy bien, perfecto. Joel, ¿y cómo se llamaba esa escritura? ¿Te acordás cómo se denominaba? Eh, uy, no, no me acuerdo el nombre, pero sé que era como, ¿cómo explicarlo? Esa, Cuneiforme. muy bien, cuneiforme. La por- escritura cuneiforme, hecha por los sumerios, como bien decía Bruno. Matías, ¿nos querés explicar brevemente cómo era el tema de la escritura cuneiforme? Bien. Muy bien. Entonces ahí tenemos como una primera instancia, ¿no es cierto?, de esta escritura, de este registro, que obviamente va a empezar, decíamos, desde la necesidad económica al inicio, va a empezar a tener otro tipo de usos y otro tipo de posibilidades, por supuesto, en su evolución. Dentro de esa evolución decíamos, o planteábamos, o vimos la posibilidad de tener, por ejemplo, más allá de lo comercial, un uso que hiciera a un elemento esencial en estas primeras ciudades-estado. Es decir, Ayrton, ¿cómo se componía una ciudad-estado? ¿Cuáles eran los elementos que contenía una ciudad-estado, un estado? Leyes, muy bien. Es decir, estas ciudades-estados componían o se componían de una población que vivía en un territorio y que tenía leyes. Por eso hablábamos de ciudades-estado. Los tres elementos que componen un estado los podíamos encontrar en estas primeras ciudades-estado. Ahora bien, esas leyes, mencionábamos la vez pasada, no es lo mismo que vos tengas una ley que yo dicte de modo oral, el día que yo me muero, esa ley que yo dije de modo oral está sujeta a montones de interpretaciones, ¿sí? Según quien sea quien la interprete, puede ser que esa ley vaya para un lado o vaya para el otro. Ahora, si yo la dejo escrita, la ley está claramente, es decir, no tiene interpretación, está claramente allí. Y hablábamos entonces que esa escritura comienza también a servir como la posibilidad de poder las leyes dejarlas escritas. Si hablábamos de un primer código, ¿se acuerdan qué código era? El de Hammurabi. Código de Hammurabi. El código de Hammurabi entonces que va a ser el primer código que va a quedar escrito como una suerte de compendio de leyes que permite entonces la organización del Estado.
Entonces, fíjense qué revolucionario va a ser la creación de la escritura. Creada desde la necesidad o desde el requerimiento de la sociedad que va evolucionando, a más luego ya ser una manifestación de las diferentes modos de expresión que van a tener el ser humano. ¿Sí? Desde la composición de reglas, de leyes, de la necesidad de tener normas, hasta más luego, obviamente, otras formas de expresión, hasta las más sutiles, si se quieren, ya desde el punto de vista artístico y demás. Bueno, entonces, dentro de eso que estuvimos mencionando y charlando, estaba entonces la primera actividad que ustedes, o algunos de ustedes, hicieron. Recuerden que esa actividad ya es, digamos, ya había que entregarla, ¿sí? Veo algunas caritas y que algunos de ustedes la entregaron y otros faltan entregar. Esta semana sin falta tiene que estar entregada esa actividad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. La evolución entonces de la escritura, ¿sí? De esa escritura cuneiforme de los sumerios, como decíamos, va a empezar entonces a avanzar, va a empezar a evolucionar, va a empezar a tener o a ir hacia otro tipo de posibilidades esa escritura. Y allí van a aparecer obviamente otros pueblos de la antigüedad, ¿sí? Porque nosotros estamos hablando de los sumerios, por un lado, pero pueblos hay muchos y variados en esa antigüedad. Y en esos pueblos muchos y variados, vamos a tomar, digamos, vamos a tomar a los fenicios primero, y luego vamos a tomar a los griegos. ¿Sí? Es decir, el material que ustedes tienen en el aula virtual, en recursos, son los fenicios primero y los griegos luego. Obviamente que si nos pusiéramos a analizar y a estudiar la escritura en términos de la antigüedad, podríamos estar todo el año hablando de la escritura y de todos los pueblos antiguos. Nosotros no es el punto, sino que estamos haciendo una suerte de evolución, muestras, ejemplos de estas civilizaciones, sin profundizar en cada una de ellas, sino tomando las civilizaciones antiguas de modo general. O sea, como una suerte de primera etapa, de primer capítulo. Entonces, dentro de esas civilizaciones antiguas tenemos sumerios, fenicios, griegos, obviamente que van a aparecer la otra gran civilización que son los romanos. Entonces, en esta primera parte que estamos analizando, analizamos la escritura de los pueblos de la antigüedad a través de los sumerios, de los fenicios, de los griegos y de los romanos. Sumerios, fenicios, griegos, romanos. ¿Hasta acá ¿Y alguna los pregunta? egipcios no estaban? Claro, ahí tenés los egipcios, los hebreos, hay un montón, por eso yo decía, tenés un montón de ciudades-estado, un montón de civilizaciones, no vamos a abordar a todas, a esto es lo que voy, Iván, ¿se entiende? O sea, estamos tomando como alguna muestra de algunos, como ejemplos, en esa evolución de lo que va a ser la escritura, porque si los tuviésemos que detener en cada una de ellas, nada, estamos todo el año con eso, ¿sí? Ah, ok. Bien, entonces, desde las primeras formas, desde la necesidad, desde los puños que nos mencionaba hace un rato Matías, hasta llegar a los griegos. Y ya los griegos estamos hablando de otras ligas, ¿no es cierto? Estamos hablando de otra instancia, porque los griegos... Ahí va. Los griegos en realidad, o con los griegos nos vamos a encontrar en una posibilidad de poder... el alfabeto ya de otro lugar, de poder conjugar en otro tipo de nivel, que ya no es únicamente el hecho de dejar registro del comercio, sino que va mucho más allá y va en el origen, en la creación, en el abordaje ya de las ciencias. Es decir, los griegos ya vamos a estar hablando de palabras mayores. Pero vamos a los fenicios. ¿Se acuerdan de alguna característica de los fenicios? Si se acuerdan, si no se acuerdan, no se acuerdan. Bien. Famosos comerciantes y navegantes del Mediterráneo, ¿sí? Ellos su territorio estaba en el territorio asiático, ¿sí? Y ellos tenían una forma, no sé si recuerdan, las denominadas factorías. ¿Recuerdan las factorías? Las factorías eran como
a ver, como si lo pusiéramos a día de hoy. Las factorías eran como una suerte de kiosquito que se ponía en cada puerto. Era como un pequeño eh, maxi kiosco que yo ponía en la entrada del puerto. Cuando yo llegaba el barco, ¿sí? Es como una suerte de pequeña estación de servicio, el maxi kiosco al inicio, cuando encallaba el barco. Es decir, que ellos tenían una manera de comerciar, en donde tenían ese maxi kiosco en cada uno de esos lugares donde los tipos llegaban. A la entrada, es decir, no es que se expandían sobre el territorio o querían conquistar el territorio, sino que ellos de alguna manera tenían una influencia a través del comercio, a través del comercio. Y eran grandes navegantes, eran muy, muy importantes navegantes. Por eso es que van a tener un gran dominio por el Mediterráneo. Y por el Mediterráneo, entiéndase, lo que es Europa, lo que es África y obviamente parte de Asia. Entonces, van a ir y van a tener su expansión dentro de esa actividad comercial y de ser grandes navegantes. ¿Por qué es importante de saber esto? Porque los fenicios van a dar una vuelta de tuerca dentro de lo que es la escritura y su alfabeto, pero la posibilidad mayor va a estar dada en que al tener ellos esa movilidad, es decir, al no quedarse dentro de Fenicia y que no se enterara nadie de las cosas, sino que al estar yendo, al estar navegando, al estar comerciando, voy llevando no solo la mercadería, estoy llevando también parte de mi cultura, ¿se entiende? Es decir, no solo llevo productos, sino que llevo parte de mí, de mi propia identidad, de mi propia cultura. Y entonces, si yo voy a llevar productos X, ¿sí?, a un lugar, cuando hable con ese lugar, me tengo que comunicar. Y en esa comunicación también parte de los registros, van a ser de acuerdo a cómo o a qué cultura o a qué cosas estoy llevando yo de mi identidad cultural. Por eso los fenicios también van a ser importantes. Va a haber una modificación en términos de alfabeto, pero lo más importante es que los fenicios lo van a llevar de un lugar a otro. Es decir, lo van a expandir por todo el Mediterráneo. ¿Hasta acá se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Sí, Esto que estamos hablando, por supuesto, no tiene una fecha, no sucedió el martes 26 de julio del año 374 a.C., ¿se entiende? ¿No es cierto? Es un proceso. Es un proceso que comienza hace 5.000 años atrás, o 3.000 antes de Cristo, como ustedes prefieran, con la escritura cuneiforme. Ese proceso es como todo proceso, no es de un día para otro, sino que van sucediendo cosas de a poco, hasta obtener un resultado determinado. Entonces, esas ciudades-estados inestables, esas ciudades-estados de la medialuna fértil, Seba D'Angelo, ¿cuál era la medialuna fértil? No, no sé, profe. Brenda, No, no sé. a ver lo que tienen las cámaras apagadas, que la aprendan, por favor, Nayara. No sé, profe. Micaela. Micaela. No, no sé, profe. Tiago. Y la verdad que estoy en la misma que mis compañeros. ¿Qué pregunté, Tiago? ¿Qué? ¿Qué pregunté? Y la verdad que no sé, no estaba, había ido al baño. Ah, por eso. Por eso el tema este, ¿me entendés? De que tengamos las cámaras prendidas. Porque si están las cámaras apagadas, yo no sé si ustedes están jugando Sí, sí, al después ballet, para la próxima clase ya consigo para la de la compu. regando las plantas o lo que sea. ¿Se entiende? Sí, Bien, buenísimo. disculpa, Brisa, la ¿te próxima acordás? llegó y te aviso también. Perdón. Brisa, ¿te acordás que era la medialuna fértil? No, no me acuerdo. Martín, No, no me acuerdo. Joel, ¿No era una zona donde estaba, que era muy fea, estaba India y que entra India hoy en día?
Después, Bueno, la primera parte arrancamos bien y terminamos mal. Joel. sé que era una, ¿cómo se dice? Es un, Está bien, no importa, ya está, ya está. Ya no empecemos a armar una frase con cuestiones estrambóticas. A ver, ¿estamos hablando de una zona fértil? Sí. Una zona fértil supone una llanura en principio, probablemente tenga que tener ríos. Es una zona entre ríos, por eso la medialuna fértil también se la denomina la Mesopotamia. ¿Qué ríos? El Tigris y el Éufrates. Ríos Tigris y Éufrates. Zona entre ríos, Mesopotamia, medialuna fértil. Es así, en este caso en Asia, y se considera también parte del norte de Egipto como parte de esa medialuna. Es como una zona imaginaria, ¿no es cierto? No es que existe la medialuna en sí, sino que es como una zona imaginaria, donde las condiciones que habían, un clima templado, una llanura y ríos, hicieron esas condiciones o dieron la posibilidad de que justamente comenzaran a desarrollarse estas primeras civilizaciones. Es así donde vamos a situar a la mayoría de estas primeras civilizaciones. ¿Sí? A estas primeras ciudades-estado. Entonces, esa Mesopotamia, esa medialuna fértil, esa región que estaba entre los ríos Tigris y Éufrates, son entonces donde se van a dar la mayoría de estas primeras civilizaciones. A esa medialuna fértil le decíamos, a esas civilizaciones asiáticas que se desarrollan en Asia, se le suma Egipto. Egipto que también viene con su río que ¿cuál es? El Nilo. ¿Sí? el Eso Nilo, ¿no? compone la medialuna fértil. Esas primeras civilizaciones entonces es donde comienza ese desarrollo. Ubicamos a los fenicios así también. Allí ubicamos también a los fenicios. Y así continuamos entonces esa evolución respecto del alfabeto. Los griegos, que van a venir después, decíamos, van a tener también un marco de organización de ciudades-estado, similares a las ciudades-estado que habían surgido en la medialuna fértil. El concepto es el mismo, población, territorio, leyes. Nada más que la geografía de Grecia, cuando digo la geografía me refiero a sus aspectos físicos, ¿qué características tienes? ¿Alguno se acuerda qué características tiene Grecia? ¿O se acuerda, o lo tiene visto, lo puede imaginar? ¿No era por sus estructuras? O sea, su forma de construcción, una de las que destacaba. ¿Cómo su forma de construcción? Yo no entiendo. Los edificios, la forma que le daban, me refiero, No, digamos, porque estoy hablando de los aspectos físicos, no de los edificios. Ah, perdón, entendí. Ah, perdón. Soy malo en geografía, perdón. Si alguno lo tiene, lo puede visualizar, si no, no importa. De hecho, ahí tenemos un cordón montañoso importante, que son los Balcanes. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. Vos tenés cordones montañosos en paralelo y en perpendicular al Mediterráneo. Es decir, que son cordones montañosos que van así y otros que vienen así. ¿Sí? Es decir, que es bastante montañoso. Tenemos ahí un sistema que son los Balcanes importantes. Por eso se la denomina península balcánica. ¿Sí? La península donde está Grecia se le dice península balcánica porque hay perdón, hay un cordón montañoso al cual se denominan los Balcanes. ¿Por qué decimos esto? Porque esto explica un poco cómo va a ser la organización de Grecia y estas ciudades-estado. ¿Por qué? Porque vos tenés cordón montañoso, un valle, cordón montañoso. Otro valle, cordón montañoso. Es decir, que de pronto tenés pequeñas ciudades que empiezan a crecer, pero que no están en comunicación directa con otras ciudades.
¿Por qué? Porque la geografía las divide, es decir, tenés un cordón montañoso en el medio. Y como no tenés ni internet, ni teléfono, ni telégrafo, o sea, como no hay un medio de comunicación permanente que yo pueda tener, comienzan a desarrollarse ciudades-estado con características propias. Es decir, esta ciudad-estado que está acá tiene esta característica. La otra que está allá tiene otra característica. Aquella que está a la vuelta tiene otra característica. Si bien van a ser griegas todas, pero son ciudades-estados con características propias. ¿Por qué? Por esto que estamos explicando, porque la propia geografía griega hace que estén esas ciudades divididas, aisladas, por decirlo de algún modo. Es decir, que no tenga facilidad para llegar, que es complicado llegar, entonces no tenés un contacto cotidiano o diario con esas culturas. Por eso, cuando ustedes estudiaron en primer año, vieron dos ciudades-estado que eran bien la antítesis, ¿verdad? Eran dos ciudades-estado bien antagónicas unas con otras, que eran dos ejemplos de las tantas para que ustedes pudieran verlo. ¿Cuáles eran esos dos ejemplos que tenían? Yo, profe, si te soy sincero, no me acuerdo. Muy bien, y fue hace muchos años. Están viejos, por eso no se Los acuerdan. sumerios y los fenicios vimos en primer Sumerios año. y los fenicios, esos no eran griegos, eso es lo que acabamos de ver nosotros, el tiempo que estaban en la medialuna fértil. Es de tan fácil que es, no se la acuerdan. No, no mataste un poco con la pregunta. Nayara, No sé, profe. Seba, Sebastián D'Angelo, Mm, no me acuerdo. Ayrton, Ayrton, Ayrton a la una, no me acuerdo. Tiago, ¿qué pregunté? Es Atenas y Esparta, profe. Muy bien, Tiago, muy bien. Ahí Perdón, no encontraba el microfonito para desmutear. te quiero aclarar, Tiago, te quiero aclarar que varios estaban así con una sonrisa socarrona pensando que no ibas a responder nada. Yo confiaba Ah. plenamente en vos. Gracias, profe, gracias. Bien, Atenas y Esparta, ¿sí? Cuando lo vieron en primer año, lo estudiaban como dos ciudades-estado, que eran, por eso el ejemplo, digamos, por eso les daban ese ejemplo, porque eran absolutamente diferentes, ¿sí? Antagónicas, bien distintas. Esparta, por caso, era, ¿te acordás algo de Esparta, Bruno? Que eran guerreros los espartanos. Eran guerreros, bien. Micaela, ¿podés aportar algo? No, estoy escuchando. Bueno, Brenda, No me acuerdo, profe. ¿alguno se acuerda algo? Sí, que tenían unos métodos para el que sobrevivía de los niños, para el trato que tenían, el más fuerte que sobrevivía, que lo dejaban solo, se volvía un espartano, se volvía de la comunidad teóricamente. Y había como cargos, no, pero había como niveles, digamos, que estaban los esclavos y después venía la gente, no, la gente afuera creo que no se podía quedar, eran nada más los espartanos. Bueno, me acuerdo nada más viendo el trato que tenían con los niños. ¿Qué sería de la gente de afuera no se podría quedar? No eran aceptados, si mal no me acuerdo, en la capital. Solo los mercaderes tenían como un permiso para estar o algo así, si mal no me acuerdo. Bueno, a ver, cuando hablamos de Esparta, hablamos, como todas las civilizaciones antiguas, de una composición de una población donde los espartanos van a ser una minoría. ¿Sí? Una minoría.
Dentro de 100 habitantes tenés 10 espartanos. El resto no son espartanos. Por eso es que los espartanos justamente van a desarrollar el arte de la guerra en razón de una necesidad clarísima que era ver cómo dominar, entre comillas, cómo gobernar a esa mayoría, cómo una minoría gobierna a la mayoría. Y es a partir del arte de la guerra que lo van a hacer primero, y que luego van a desarrollar ese arte de la guerra convirtiéndose en guerreros, porque su vida la van a dedicar al ser guerreros. Pero no al ser guerreros, digo, únicamente por saber pelear, sino que van a dedicarlo, insisto, al desarrollo de las técnicas militares, al desarrollo, al arte de la guerra. Y así, esto que decía Joel, vamos a tomar el concepto en general, en donde en realidad la idea de los niños era que vos, para poder ser parte de ese arte de la guerra, no tenés que tener ningún tipo de vulnerabilidad, ningún tipo de situación que te imposibilite o estar incapacitado para poder asumir esa responsabilidad que te toca. Entonces, si había algún tipo de enfermedad, si había algún tipo de situación en los niños o demás, directamente se los mataba, es decir, no podían crecer como espartanos, ¿sí? No podían crecer como espartanos. Y así entonces que decíamos que los espartanos van a tener como característica fundamental, ¿sí?, el arte de la guerra. Son griegos, es una ciudad-estado griega. Pero en contraste, también vamos a encontrar una ciudad-estado griega como Atenas. Y la característica de Atenas no va a tener que ver con eso. ¿Con qué tendrá que ver, Martín, te acordás? Con el desarrollo de un pensamiento, no más bien, no en la guerra, sino pensar en otras cosas, como la enseñanza, la democracia. La enseñanza, la democracia, la agarraste del chat, ¿no es cierto? La viste volar y la agarraste bien. Sí, te vi que revolaste un poquito para abajo, viste la democracia. Bien ahí. Bueno, a ver, ¿quién más puede aportar? Tenía grandes pensadores en su momento también. Por ejemplo. Mm, No me acuerdo, no me acuerdo un nombre ahora mismo. Bueno, Sé que había algunos que destacaban políticamente, porque creo que se dedicaban a eso, a los pensadores, creo que estaban en la política, si no, no me acuerdo ahí ya directamente. bueno, los griegos van a empezar entonces, los griegos, en este caso Atenas, van a abrir como la suerte de posibilidades inmensas, obviamente a partir de la escritura, porque el pensamiento, la posibilidad del pensamiento va a comenzar a quedar plasmada a través de la escritura. ¿Se entiende? Es decir, el pensamiento va a empezar a estar plasmado en la escritura. Y los griegos entonces van a ser grandísimos respecto de este concepto del pensamiento, de las ideas, porque ellos van a comenzar a transitar las ciencias en general, desde la matemática, pasando por la geometría, por la aritmética, por la astronomía, yendo por la geografía, por la historia. Es decir, van a comenzar el desarrollo de una manera fenomenal de las ciencias, y de allí también, y creo que es a lo que apuntaba Joel hace un ratito, vamos a inaugurar la filosofía. Como Aristóteles, que era uno de los grandes que había en ese momento ya. ¿Quién? Aristóteles. Bien. Bueno, decía entonces, la filosofía como una ciencia que se plantea en sí misma la posibilidad de recorrer el saber. Creo que lo hablábamos en la clase pasada. ¿Sí? Esa posibilidad de recorrer el saber, de no encontrar, de no buscar un objetivo. No es la matemática, no es buscar un resultado, sino que
Lo que me interesa a mí es transitar el saber, no obtener un resultado. Es transitar el saber, es el amor por el saber, el amor por la sabiduría. Entonces, desde allí vamos a tener diversos filósofos, pero fíjense ustedes cómo y de qué manera esa escritura que hacía cientos de años había creado para poder tener un registro de que si te llevaste en una gallina, va llevando a estas primeras civilizaciones a un nivel de pensamiento que al día de hoy, mucho de ello, obviamente que se sigue utilizando. Desde un sistema político como la democracia hasta el teorema de Pitágoras en matemática. ¿Se entiende? Es decir, cosas que se siguen tomando, se siguen y son vigentes y que continúan vigentes. Entonces, los griegos van a tener una fundamental importancia en el desarrollo del pensamiento y ese pensamiento va a ser expresado a partir de la escritura. Entonces, por eso decía que no es menor. Los griegos van a tener un papel fundamental en la historia occidental, ojo, Nosotros estamos hablando siempre de la historia en relación a nuestra propia identidad cultural. Y nuestra identidad cultural deviene de los griegos. Quizás si estuviéramos en China o en Kazajistán, quizás estaríamos hablando de otra cosa. Estamos hablando en relación a lo que corresponde o tiene que ver con nuestra identidad cultural. Bueno, hasta acá alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta. Bueno, lo que vamos a arrancar entonces es, o van a tener en estas, porque nosotros nos vamos a ver la semana que viene, no la otra, ¿verdad? Bueno, en recursos... Sí, creo que sí. ¿Cómo, Iván? Sí, la semana que viene, no la otra. Perfecto. En recursos ustedes ya tienen material, ya tienen subido material de los fenicios, subido material de los griegos y demás. ¿Sí? Lo que vamos a empezar a trabajar entonces a partir de hoy digo, de esta hora, porque nos queda una hora, vamos a empezar a trabajar la segunda actividad. O sea, primero vamos a ver cuál es el material que tenemos en recursos, para luego resolver la actividad que tenemos en el aula. ¿Se entiende? Cualquier duda, por supuesto, me la plantean. ¿Se entendió? Sí. Dale, Yo profe. tengo la recomendación, por favor, de que el archivo que me mandaste no abre. Te lo digo para que después no tengamos confusiones. Sí, ahí me fijo y lo copio y lo paso a un Buenísimo. PDF, no, lo paso a un doc y se lo pido. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, los que vienen atrasados con la actividad de la primera actividad, termínenla hoy, ahora. Y los otros, los que vienen al día, nos ponemos a trabajar entonces en el segundo momento. ¿Estamos? Sí. Dale. Que tengan buena semana, chicos, chicas. Chao. Buena semana, profe. Igualmente.